Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos sobre el 2021 y con la ayuda de Dios hemos dejado atrás un año sumamente atípico y difícil para cada uno de nosotros. Cada uno ha vivido diferentes experiencias a lo largo de todos estos cambios que cada uno ha tenido que realizar, cambios laborales, sociales, económicos y demás. Estamos ya sobre el 2021. Alguien dijo que 2021, antes de comenzar con su ritmo vertiginoso, pasó por un consultorio médico. En el consultorio médico vio a un profesional, un psicólogo, se puso enfrente de él y le preguntó muy preocupado esta frase: todos esperan mucho de mí. Todos esperan mucho de mí. La verdad es que este año que comienza es un año en el cual también tendremos cosas difíciles que emprender. Pero la realidad es que el 2021 viene acompañado siempre con Dios. Dios está en control de todas las cosas. Absolutamente su soberanía, su poder, su majestad no han menguado. Los cielos están llenos de su gloria. Él controla absolutamente todo. Yo quisiera en esta mañana particular de este primer domingo de este nuevo año, compartir una lectura bíblica con ustedes que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 13, un pasaje muy conocido para nosotros. Dice allí la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús estaba a unos 14 kilómetros al noroeste de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han sorprendido unas mujeres que de entre nosotros habían salido, las que antes fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, hizo como que iba un poco más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba cuando caminábamos
Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Evidentemente vamos a transitar un año que no va a ser para nada fácil. Estamos hoy en un día domingo especial, es el día de resurrección. Pero después de la resurrección, en nuestro texto que hemos leído, estos seguidores de Jesús, estos discípulos, se encontraban tristes. Muchos en el mundo están tristes y tenemos por qué estarlo. El año fue completamente difícil. Llegamos casi al final de los días de 2020 con situaciones que no esperábamos, con cosas e ilusiones que teníamos que no se cumplieron, con situaciones por la cual orábamos hace mucho tiempo atrás y que fueron completamente distintas a lo que pensábamos. Pero lo que queremos decirte en esta mañana es que Dios sigue en control de todas las cosas. Hace algunos días atrás me mandaron un WhatsApp, alguien muy allegado a mí, un compañero de trabajo, pobre, no sabía bien lo que decía, y me puso: no terminaste bien el 2020, porque se dio dictamen a la legislación del aborto. Entonces le puse: Dios nunca pierde una batalla, Dios siempre gana. Y este es nuestro desafío para el 2021. Ahora, entramos aquí en la escena de la palabra de Dios y encontramos a estos hombres que emprenden un viaje inesperado. Es un viaje donde ellos habían salido de un lugar muy especial. Habían visto un funeral. Habían empezado su camino hacia su lugar, su estadía, su hogar. Pero la palabra de Dios dice que estaban completamente tristes y abrumados. Era un día de primavera, quizás no podían ver por esta angustia y esta insatisfacción, ¿sí?, todo lo relacionado con la naturaleza en un día primaveral tan lindo en aquel lugar. Dice que estos dos hombres iban con la cabeza baja. Sus sueños, sus ilusiones, sus expectativas estaban completamente truncadas. Pero en ese momento en el cual están completamente angustiados y desalentados, la palabra de Dios dice que en este viaje inesperado, alguien inesperado se acerca a ellos y camina al lado de ellos. Era Jesús. Ahora, esta porción de la palabra de Dios me fascina y me encanta porque dice allí el texto bíblico que hemos leído que Jesús se puso al lado de ellos, al lado de ellos. Y yo quiero en esta mañana que tanto vos como yo podamos percibir en este 2021 que comenzamos a Jesús caminando a nuestro lado, como el verdadero paladín, como aquel que es todopoderoso, que todo lo puede, aquel que innumerables veces en la Biblia nos dijo: yo estaré contigo, a muchos hombres y mujeres de la Biblia. Y hoy nos dice a nosotros: yo estaré contigo. Ahora, la escena tiene como principal actores a estos dos hombres y a Jesús. El inigualable Jesús que se acerca allí a ellos. Y en esta primera escena, la palabra de Dios nos dice que se acerca Jesús a ellos, se pone al lado para aliviar sus corazones quebrantados. Había pasado acontecimientos, como dijimos, muy difíciles y muy extraños, difíciles de digerir. Y en la tristeza de ellos, Jesús se les unió. Su conversación con Jesús revela que sus corazones estaban quebrantados. Eran corazones desanimados, eran corazones deprimidos, eran corazones resignados. Estaban quebrantados. Pero observamos en la palabra de Dios cómo Jesús comienza a aliviar
sus corazones. Les dice allí, aunque no podían reconocerlo inmediatamente, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenme. Jesús llega, nos busca permanentemente, esa es la perspectiva. Jesús siempre nos está buscando. Estemos como estemos, en el lugar donde nos encontremos, Jesús siempre nos busca y se pone al lado nuestro para aliviar nuestros corazones quebrantados. Y claro que tenemos motivos suficientes, muchos de nosotros hemos vivido circunstancias inesperadas. Tuvimos que reciclarnos, tuvimos que cambiar muchísimas cosas. Hubo también pérdidas en medio nuestro. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús camina a nuestro lado. Ahora, era muy difícil para estos discípulos que habían escuchado las primeras palabras de aquellas mujeres que habían salido del sepulcro y que habían llegado allí al lugar donde estaban los discípulos, que Jesús había resucitado, que Jesús ya no estaba allí. Y muchos de ellos dudaron. Dice la palabra de Dios, algunos versículos antes de lo que hemos leído, que tomaron por locura lo que decían estas mujeres. Pero la palabra de Dios menciona allí en el versículo 12, un versículo anterior al que leímos, pero, este bendito pero de Pedro, que dejó las dudas por un momento y ganó su curiosidad y fue corriendo al sepulcro y vio y pudo percibir lo que las mujeres habían dicho. Jesús ya no estaba allí y vuelve a los suyos maravillándose de que el Señor había resucitado. Pero en el mismo tiempo que Pedro va al sepulcro y vuelve, encontramos a estos discípulos del Señor caminando hacia Emaús, con los corazones quebrantados y desalentados, sin perspectiva en la vida. Habían estado ilusionados, pensaban, como dice la palabra de Dios, que el Señor era aquel que iba a redimir, el Mesías que iba a redimir, ¿sí?, a la nación de Israel. Y habían recibido esta noticia, habían percibido cómo Jesús había sido sacrificado en la cruz, crucificado, torturado, y lo habían visto morir. Pero en toda esa escena, ese espectro, no se acordaban en ningún momento que Jesús les había dicho: sí, es verdad, yo tengo que pasar por esto, tengo que sufrir, me van a maltratar, me van a entregar, me van a matar, pero al tercer día, Él decía, resucitaré. Ahora, muchas veces nos encontramos con que cada uno de nosotros, como estos discípulos, tenemos limitaciones en lo que respecta a nuestras propias facultades. Y esto condujo, ¿sí?, a que ellos estuvieran de esta manera, tristes y completamente desilusionados. Esto mismo pasó, ¿se acuerdan?, cuando Juan en el capítulo 6, versículo 19, nos narra esa historia fenomenal allí en el mar de Galilea, donde los discípulos estaban en la barca y ven a Jesús, ¿sí?, que viene caminando sobre el agua. Y vemos también que no pudieron percibir, ¿sí?, esa realidad, ese fenómeno sobrenatural, y lo primero que dijeron es un fantasma. Muchas veces cada uno de nosotros sentimos que las situaciones que están alrededor nuestro nos impiden ver con claridad y nos impiden pensar en las promesas de Jesús en nuestra vida. Ahora, observemos que Jesús alivió sus corazones quebrantados en primer lugar. Caminó con ellos sin que ellos lo reconocieran y les preguntó: muchachos, ¿qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que anda mal? Los anima a que expresen su aflicción. Les pregunta qué cosas son las que andan mal. En segundo lugar, lo que hace el Señor es restaurar sus corazones apagados. Ellos habían creído en Él. Ahora, como dice la Escritura, solo mencionan cosas buenas de Jesús. Allí dice la palabra de Dios de Jesús Nazareno, varón, profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte. Se habían olvidado
se habían olvidado de quién era Él, se habían olvidado de las cosas que habían experimentado con Él en la vida. Ellos habían creído en Él, ahora solo decían cosas buenas de Él. Habían perdido completamente la perspectiva. Habían esperado milagros, ahora tienen dudas de la resurrección. Fueron tardos de corazón para creer. Dice allí el versículo 25 de la palabra de Dios, la expresión del mismo Señor. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las palabras que se os ha dicho. Y la realidad es que una vez ellos se habían atrevido a seguirle, atrevido a hacer la obra que el Señor les encomendaba, ahora dudaban. Una vez habían esperado redención y ahora se retiran. Una vez habían estado entusiasmados, ahora se han enfriado completamente. Por eso Jesús se acerca en primer lugar a ellos, camina con ellos al lado, ¿sí? Para en primer lugar aliviar sus quebrantados corazones y en segundo lugar para restaurar sus corazones apagados. Jesús restaura los corazones de todos cuando le dejamos estar a nuestro lado. Empezando, dice la palabra de Dios, desde Moisés les enseñaba todas las escrituras, dice el versículo 27. ¿Qué estudio bíblico extraordinario debió hacer el Señor en ese momento? El mismo Señor, el mismo Dios presentándole las escrituras a estos discípulos que iban cabizbajos, que habían esperado con ilusión cosas maravillosas y que ahora veían truncadas todas aquellas cosas en las cuales habían esperado y habían puesto su mirada. Muchas veces en la vida nos pasa que ponemos la lógica en las cosas en lugar de poner fe. Hay cosas que no le podemos encontrar la lógica. Hay cosas que no podemos ver desde otra manera que desde la perspectiva de la fe. Entonces Jesús lo primero que hace es aliviar esos corazones desanimados, deprimidos, resignados, y en segundo lugar lo que hace es restaurar esos corazones que estaban apagados. La palabra de Dios nos dice allí una gran enseñanza. La fe se restaura cuando nosotros tomamos y aplicamos la Biblia en nuestra vida. Hace algunos domingos atrás mencionamos que el Señor siempre quiere cambiar nuestra incertidumbre por fe. Y esto es lo que va a hacer en este año. Miren, el año va a ser completamente difícil, perdónenme que se los diga. No hay ningún tipo de esperanza humana para que esto cambie, solo Jesús lo puede hacer. Y nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de, como iglesia, ensanchar, ¿sí?, nuestro territorio y pensar en que tenemos un Dios sumamente poderoso que puede hacer todas las cosas, porque la palabra de Dios dice que nada es imposible para Dios. Muchas veces nos encontramos como estos discípulos en una disyuntiva. Decimos, estoy solo, aunque la palabra de Dios insistentemente nos dice, vez tras vez, allí en el Salmo 23, versículo 4, que aún caminando por el valle de la sombra de la muerte, el Señor estará con nosotros. Decimos muchas veces, mi situación no tiene arreglo, no tiene remedio, no hay solución para esto, declaramos con desesperación. Aunque el profeta de Dios, Jeremías, en el capítulo 32, versículo 17, nos asegura de que no hay nada, absolutamente nada, imposible para Dios. No doy más, decimos. Es una expresión que cada uno de nosotros tenemos y lo decimos con desesperanza. Pero Pablo, el apóstol Pablo, declara allí en su carta en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no permitirá el Señor que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Generalmente nuestras emociones se acomodan siempre a lo que pensamos.
Ahora, estos hombres iban camino a Emaús y el Señor empezó a hablarles acerca de lo que la Biblia, las Escrituras decían de Él desde Moisés, desde la ley de Moisés en adelante. Y ellos experimentaron en ese momento una apertura de visión. Su ceguera espiritual se empezaba a disipar. Su corazón latía más fuerte por la expresión de la palabra de Dios, del mismo Señor, hacia ellos. Y dice la palabra de Dios que allí llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que seguía un poco más lejos. Hizo como que gambeteaba la cosa. Pero sin embargo, allí los discípulos, estos seguidores del Señor, le dijeron: quédate con nosotros, por favor, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y eso abrió totalmente su ceguera espiritual. Todo lo que habían escuchado quizás antes no produjo el efecto que produjo cuando el Señor partió el pan. Cuando esas manos partieron el pan y lo bendijo, experimentaron algo extremadamente familiar. El Señor se acerca a nosotros en este nuevo año y se pone al lado, para acompañarnos, como si fuera un amigo más, como si fuera un compañero más, como alguien que quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que tomar este desafío sabiendo que tenemos un Dios totalmente poderoso, que tiene un poder inigualable para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos y creemos. Un Dios que está completamente en control de todas las cosas. Pero finalmente, en los últimos versículos encontramos que el Señor inflamó sus corazones. No solamente Él restauró esos corazones que estaban apagados, no solamente Él alivió esos corazones que estaban quebrantados por el dolor, el desánimo, la depresión y la resignación, sino que también Él, dice, inflamó sus corazones. Allí la palabra de Dios que hemos leído dice: entonces le fueron abiertos los ojos, verso 31, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Claro, cuando el Señor llega a nuestro lado y escuchamos su palabra, escuchamos su voz, independientemente de la posición en la que estemos y en la circunstancia en la que estemos, nuestro corazón arde profundamente por la sola presencia de Jesucristo en nuestra vida, al lado nuestro, siempre al lado nuestro. Pero hay algo realmente extraordinario. Dice que el Señor partió el pan, y esto nos habla de comunión. Ellos querían la comunión con el Señor y Jesús quería la comunión con ellos. ¿Cuánto anhelamos ese momento de volver a estar juntos y poder compartir la comunión presencial? Y hagamos un esfuerzo todos juntos para que esto pueda lograrse. Es lo que tenemos por delante, sabiendo que el Señor siempre está a nuestro lado. Miren, comenzaron estos discípulos con una esperanza extinguida. Siguieron con una esperanza reavivada. Luego pasaron a tener una esperanza completamente realizada, y finalmente esta esperanza fue puesta en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que apenas salieron de Jerusalén, llegaron a Emaús, tuvieron este momento con el Señor, volvieron por ese mismo camino, sus vidas cambiaron totalmente de rumbo. Fue un golpe de timón, volvieron a Jerusalén y entraron en el aposento alto donde estaban los discípulos para expresarle todo lo que el Señor les había dicho, y que Él estaba vivo, que Él había resucitado y que camina con cada uno de nosotros.
¿Qué fue lo que hizo el Señor en la vida de estos hombres? En primer lugar, cambió totalmente su dirección. En segundo lugar, les hizo buscar a otros cristianos y reunirse con ellos. Y en tercer lugar, los hizo ser de bendición para otros. Pidámosle a Dios en esta mañana, ¿sí?, que haga arder nuestro corazón en este 2021, en el cual sabemos que Dios va a estar en el medio, en el cual sabemos que no nos va a dejar solos. Allí la palabra de Dios, ¿se acuerdan? En la gran comisión les dice a los discípulos, por lo tanto, os digo, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas. Todos los días. No un momento nada más, sino siempre. Él a nuestro lado. Alivió sus corazones quebrantados. Restauró el corazón apagado. Y finalmente hizo arder nuevamente esos corazones, ¿sí?, para volver nuevamente, ¿sí?, a pensar en aquel, ¿sí?, que era verdaderamente Dios, que era verdaderamente el Hijo de Dios, aquel que hizo tanto por ellos y por nosotros. Y tomaron la iniciativa de iniciar una epopeya inigualable, donde todo el mundo conocido en aquel momento conoció acerca de la verdad del Evangelio. Este es nuestro desafío para en este 2021. Seguramente vamos a pasar por diferentes situaciones, pero tengamos presente que como aquellos discípulos de Emaús, tendremos al lado, acompañándonos en el camino, a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que tengamos una oración en esta mañana para darle gracias a Dios por todo lo vivido, por su cuidado, y para pedirle que nos empuje hacia adelante, que podamos avanzar, ¿sí?, con fe, con ánimo pronto, ¿sí?, con fuerzas renovadas en este 2021, que va a ser un año en el que vamos a experimentar seguramente la mano de Dios en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, te agradecemos porque sos tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque llegamos a este final de año y comenzamos este nuevo año con la convicción de que tú estás a nuestro lado. Y sabiendo, Señor, como dice tu palabra, que tú vas a estar con nosotros para aliviar nuestros corazones cuando se quebrantan por situaciones exteriores que no podemos manejar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que vas a restaurar nuestros corazones cuando se apaga y que nos vas a dar el fuego, ¿sí?, ese ardor en el corazón, Señor, que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Señor, porque en este primer día de la semana nos podemos reunir de esta manera, Señor, para recordar tu persona y tu nombre y simplemente decirte gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Señor, queremos alabar tu nombre. Señor, queremos proyectarnos en este año sabiendo que vos vas con nosotros, que estás así presente. Señor, que nada va a ocurrir sin que vos estés a nuestro lado. Señor, y estamos agradecidos, Señor, y queremos rendirte toda nuestra adoración en esta mañana por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Lo hacemos agradecidos en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente comienzo de este año y que podamos ver el obrar de Jesús como lo vieron estos discípulos en aquel momento tan particular de sus vidas. Habían salido de un lugar donde habían visto a su Señor morir, pero tuvieron la expectativa de ver a Jesús resucitado, vivo, con un poder inigualable,
Y ese Jesús vivo y con ese poder nos acompaña a todos nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida semana. Por siempre.